¿Qué onda, Santos? Bienvenidos a su podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. Recuerden que en este podcast siempre tratamos de hablar de diversos temas con distintos profesionales, distintas profesiones, oficios, temas en general para dar una diferente perspectiva de ellos, aprender de las opiniones de otros y ver un panorama distinto de los temas que acontecen día a día en nuestro país y en nuestra sociedad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre negocios internacionales, una gama diversa de temas relacionado al comercio también, y pues todo acompañados de una experta, con ustedes, Pame Velasco. ¿Cómo estás, Pame? Hola, ¿qué tal, Moy? Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí. No, muchas gracias tú por aceptar la invitación, de verdad, y pues es un placer tenerte aquí. Y creo que van a ser muy interesantes los temas que vamos a tocar en general y espero tú también los disfrutes como yo lo voy a hacer, de verdad. Sí, claro que sí. Y bueno, para recapitular un poquito y saber un poquito más de ti, tú eres de Veracruz. Correcto, de Martínez de la De Torre, Martínez de la Torre, Veracruz, donde nos encontramos actualmente. Y tú estudiaste en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Sí, pues estudié allá la licenciatura en negocios internacionales, sí. Y pues bueno, de ahí también me quedé a una maestría, ahorita sí platicamos de ello, pero sí, soy de Martínez y de ahí por una beca mucho más interesante que me dio Campus Monterrey fue que decidí irme al Campus Monterrey. Ok, ¿y estudiaste la maestría ahí también? También, igual con otra beca ya graduándome, una maestría en Derecho Internacional. Okay. El Tecnológico tiene como su escuela de graduados y de estudio en ciencias y política pública, entonces en esa escuela fue donde estudié la maestría, con algunos intercambios por ahí, pero también en Monterrey. Y también quiero tocar más adelante el tema de la consultoría que fundaste. ¿Se dice consultor o consultoría? Pues consultoría. Yo le estoy llamando ahorita consultoría. Consultoría. Pero igual. Ok, también tocar eso, un poquito de los intercambios que has hecho, los países que has visitado, las experiencias que has tenido en eso, tu experiencia laboral también, que a decir verdad me interesa mucho platicar sobre eso. Yo que estudio negocios internacionales, la verdad, siempre que he visto que publicas en redes, que hiciste esto, que vas acá y así, pues creo que has cumplido en general lo que es el sueño de todo aquel que comienza a estudiar negocios internacionales, te lo digo de verdad. Bueno, yo como estudiante, yo veo todo eso que has hecho y digo, pues es por ahí quizás por donde me gustaría ir a mí también. Y bueno, me gustaría comenzar o sea, ya dado todo este contexto, ¿tú cuántos idiomas hablas? Pues mira, hablo inglés, español, ahí le voy un poquito al francés, en algún momento intenté también alemán, pero pues si te soy sincera ahorita con las cosas que me siento más segura y dando clases es en inglés y español. Inglés y español. Por ahí llegas a ver hace tiempo de que intentaste quizás coreano. Sí, sí, pues estuve de intercambio y te platico durante la licenciatura, estaba en Monterrey y pues bueno, quise experimentar con un país que probablemente me sacaba mucho de mi zona de confort y en algún momento les dije a mis papás, me quiero ir a un país donde sea lo más distinto para mí, para que después de eso nada me dé temor, nada me dé miedo, ¿no? Entonces, pues ahí decidí como que con este contraste cultural de irme a Corea del Sur y pues hice un intercambio allá y ahí fue que intenté un poquito de coreano. Que ya ¿Cuánto tiempo estuviste en Corea? Pero estuve pues un semestre. Un semestre, ok. ¿Y cómo es el choque cultural, o sea, allá? Bastante fuerte. Creo que, bueno, sí, las personas que nos vean y que les interese como el contexto internacional sabrán que a veces lo que suena fuerte para unos es como lo más atractivo para otros. Entonces, a mí me era impresionante ver pues la cultura, ver cómo las personas se desarrollaban en su día a día y tal vez yo no soy mucho de ir nada más como a los lugares más bonitos, sino que yo me iba así a la vida diaria o me iba, no sé, me acuerdo fui alguna vez a un
como mercado de pescados Ok. bastante grande, y era como que ver qué es lo que hacen, cómo hacen su comercio, cómo es que se Sí, un día desenvuelven. cotidiano, o sea, Sí, sí, sí. sumergirte en su cultura, Sí, en su día a día, pues. sí. Sí, esa es otra perspectiva muy, muy buena porque, o sea, puedes ir o como turista, que puedes ir un tiempo corto, o vas como turista, vas a los lugares bonitos, a la naturaleza que tiene, a los desarrollos, pero está otra perspectiva que incluso va más allá del turismo, sino va más como exploración también. Sí, sí, Y es sí. donde te adentras. Algo característico de la carrera de negocios, a mi parecer que me he dado cuenta, es enfatizar demasiado en, en aprender las distintas culturas, cómo interactúan. O sea, es como una base de la carrera, ¿no? O sea, el Sí, sí. entender y ver distintas culturas, países, Sí, sin duda. sus situaciones políticas, económicas, o sea, entender contextos Sin completos, duda, sí. sin duda. Y, o sea, ya cuando vas a un país, pues lo ves con otros ojos, o sea, ya no buscas nada más como esas cositas de turismo, Sí, ¿no? y digo, actualmente con tantas cosas que hay, puedes aprender ya, pues en internet, viendo videos, viendo lo que sea de cómo Sí, viven otras personas. Pero creo que siempre es bueno hacer ese esfuerzo, y lo digo también porque, pues, si me he ido a algunos lados y demás, ha sido por becas y cosas así, sí, tampoco es sí, porque digo, ay, me voy mañana a un lado y es así de fácil, ¿no? O mucho menos cuando era estudiante. sí, claro. Pero siempre creo que aparte de lo que aprendes de internet, es bueno hacer ese esfuerzo y decir, oye, pues junto algo o trabajo algo extra y voy a Sí, intentar hacer ese viaje también. para pues completar como que ese aprendizaje de decir, oye, pues lo vi acá, pero no es lo mismo ya estar ahí parado o tal vez tú valerte solo. Me acuerdo que, no sé, pues en Corea no sabía cómo decir sal o una servilleta, y me Ajá, sí. acuerdo que en lugares donde iba a comer o algo así era como que, Hacía señas. sí, Ok. porque Sí, si sí. no, pues no, y esa es como la experiencia de cerrar como ese círculo de meterte de verdad a un viaje, a aprender de otra cultura. Sí, y perder ese miedo Ujú. también. Y por ejemplo, con la comida, no batallabas en Corea, por ejemplo. Sí, sí, O la sea, verdad no es... porque sea mala o algo, sino porque lo que comemos aquí y lo que Sí, comen allá, o sea, sí, sí, esa sí, diferencia. definitivo. Me acuerdo que, bueno, también eso es otro consejo, como que te voy a ir dando consejos, muy. A ver, Normalmente también. siempre les recomiendo igual a mis amigos o alumnos que cuando se vayan de intercambio que busquen pues estar sí en contacto con los mexicanos, pero también con el grupo internacional, con Ok. personas de otros lados. Y pues ahí también como que experimenté de culturas, de muchas cosas más en el intercambio, y ahí con la comida también, ¿no? Porque pues me llevaban como que a lugares coreanos, pero también íbamos a lugares de otros, pues que de Sí. mis amigos internacionales que extrañaban su comida, ¿no? Ajá. Entonces, sí, pues es como un todo, ¿no? Ir haciendo pues, tu intercambio internacional Sí, lo más claro. provechoso para ti. Sí, o sea, meterle esa variedad Sí, sí, también, o sí. sea, sí, porque si te vas nada más con el grupo de, por ejemplo, uno que es mexicano, te vas con los puros mexicanos, pues incluso ni siquiera aprendes un poquito los rasgos culturales de aquel Sí, país. sí, sí, Sí sí. pasa. Es padrísimo, digo, irte con amigos y esto, pero yo siempre recomiendo dos cosas cuando se van de viaje. Y Ujú. una es que sí, que intercambien amistades internacionales, y la otra es que siempre busquen tan siquiera una vez hacer un viaje solo. A mí Ok. suena un poco raro, pero me gusta mucho viajar Sí, sí. sola, también acompañada, no quiere decir que soy una amargada, Ajá. pero me gusta mucho viajar sola porque creo que ahí pues me expongo a valerme al 100% por mí Sí, misma, hasta por algo muy sencillo que sea, ¿dónde encuentro un banco para sacar dinero? Porque si no, no tengo cómo hacerle, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cosas tan sencillas como eso, que un viaje solo también te ayuda mucho. Sí, definitivamente. Ujú. Bueno, cambiando un poquito la perspectiva por donde estamos hablando ahorita, creo que no sé si lo dije al principio, pero también eres actualmente profesora en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, maestra, Sí, 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 sí. maestra del Tecnológico de Monterrey. Y me acabas de comentar que ya para el siguiente semestre, o sea, en agosto, vas a iniciar como directora Pues del el Bachelor, junto Bachelor. con Ajá. un amigo que estimo muchísimo y que quiero mucho, Adrián González. Vamos a empezar los dos como directores de este Bachelor in Global Business, que pues es un programa padrísimo, porque en Ajá. realidad es algo que ya se está adaptando mucho para pues las nuevas generaciones, también Ok. entre tú y yo podemos decir las nuevas generaciones que se vienen a la universidad.
y pues bueno, con un método de aprendizaje distinto y también con una carrera pues ya ahora sí 100% en inglés, aunque estemos en México. Y, o sea, ¿cómo es la experiencia de ser profesor? O sea, de ser estudiante, pues sí, realmente toda tu vida, o sea, ese cambio, ¿cómo es? Bueno, ¿hace cuántos años comenzaste a ser maestra? Pues, a dar clases tú. Híjole, creo que es una historia muy chistosa, Moy, porque empecé yo a dar clases, y aquí está mi hermano, Paco, no me dejará mentir, que empecé a dar clases de inglés en mi casa cuando tenía como 15, 16 años. Sí, cierto, sí me acuerdo. Porque sí me acuerdo. Nunca choqué. me tocó, pero sí. No, porque choqué. Ajá. Entonces, pues mis papás me dijeron, oye, no, pues sí, te ayudamos, pero ¿qué onda, no? Entonces Ajá. yo dije, no, pues tengo que ser responsable, y empecé a dar clases de inglés en mi casa para juntar dinero para el choque. ¿Qué tenías, como 17 sí. por ahí? Sí, no, súper chavita, súper chavita. Entonces, bueno, ahí empecé como que a dar clases y dije, ay, está padre, me gustó. Digo, no quiere decir que es todo lo que he hecho, ¿no? Y me gustan muchas cosas, pero me llama mucho también la atención, pues, esta parte de dar clases, y desde ahí me gustó. Y de ahí empecé, pues, durante la licenciatura también. De repente daba clases de inglés en algunas escuelas como de idiomas. Y de ahí, pues, empecé a dar clases ya graduándome de la maestría. Y bueno, ahorita ya que estoy en el TEC, pues, de planta con mi trabajo, así fue como fue pasando todo esto, ¿no? Pero creo que siempre dar clases, independientemente de la profesión y a lo que te dediques, siempre es bueno, siempre es bueno dar clases. O sea, no fue un choque, o sea, bueno, más que un choque, no fue algo como, no fue como un paso así extremo, así como que nunca hubieras dado clases en tu vida, o sea, sí tenías como una idea, pues. Sí. Digo, aunque fuera muy chiquita, que empecé ahí a jugar, a dar clases, algo así, pero siempre me ha gustado, y creo que mis papás también siempre me han dicho que dar clases pues complementa a la persona, ¿no? Aparte de lo que haces en tu trabajo, independientemente de lo que sea, te digo, dar clases te ayuda a desarrollarte pues en muchos ámbitos personales y también académicos. Claro. Sí, es que siempre está la cuestión de que aprendes de tus estudiantes, también ves diferentes perspectivas, los mismos temas que quizás ya sabías, una vez enseñándolos, pues te llegan nuevas perspectivas, nuevas ideas también, y sí, es pues nuevos conocimientos obtenidos en ese ámbito. Y es divertido también, te actualizas, porque si no, imagínate, ahorita ya ni yo sabría qué palabras son las nuevas, o de que, ¿sabes? Cuando empezó a salir FOMO, era como que era FOMO, pero ya me daba cuenta por mis alumnos, o cosas así, entonces, sí, es muy, muy padre. O sea, te vas o sea, es que sí, siempre, o sea, yo, por ejemplo, con mis actuales profesores, luego les comentamos de que cuando fue lo del que un barco se quedó atorado en el canal de Suez, mi profesor ya se me olvidó de que era el profesor, estábamos viendo todo lo de cadena de suministros, y entonces, pues literal, lo del canal de Suez era tema para la clase, y el profesor no tenía ni la menor idea qué había pasado, porque pues todo el día anda dando clases, o sea, y va, o sea, no sé cuántas clases de al día, y pues ni por en cuenta que había pasado eso, y pues sí, es como que ya nosotros le dijimos, no, profe, que cheque esto y así, y ya sacó su computadora, comenzó a hacer un análisis, y ya empezó ahí y ya nos empezó a explicar cuáles serían las consecuencias y esto, pero a partir de que nosotros fuimos y le dijimos, profe, está pasando esto, porque pues muchas veces el trabajo, ¿no? O sea, es entendible, estás en el trabajo, la familia, muchas cuestiones académicas, luego escriben también, tienen artículos y así que escribir, pues te pierdes un poquillo en eso. ¿Tú actualmente escribes también? Pues por ahí... ¿O haces investigaciones, pues? Sí me han pedido. La verdad es que ahorita no es algo que tengo todavía tan activo, digamos. Siento que en lo personal todavía quiero seguir aprendiendo más, todavía también de mis otros colegas profesores, y de ahí lanzarme más a la investigación. Pero por el momento, digo, sí me he aventurado un poquito. Pero más adelante piensas desarrollarlo más, quizás. Sí. Me gustaría. O sea, ¿te gusta redactar o hacer investigaciones? Me gusta investigar, y creo que tengo mucho que aprender todavía para redactar, pero sí, creo que es algo que también la experiencia y ya tanto tiempo tal vez estar pues trabajando, dando clases o demás, pues te permite hacerlo más fluido, ¿no? Pero sí.
Ok, y bueno, tú también has tenido experiencia trabajando con empresas internacionales. Ujú. Sí, Sí, trabajaste en una empresa alemana. correcto, ¿Cómo, sí. cómo fue esa experiencia? Bueno, ¿trabajaste con esa empresa alemana? ¿Dónde? En Ciudad de México, Ah, ok. y de ahí, pues bueno, estábamos, es una empresa, igual he trabajado en otras que se dedican a este tipo como de promoción del comercio Ok. internacional. Entonces, estábamos en Ciudad de México y hacíamos como esta promoción de atraer inversión a México y también de llevar Ajá. personas que quieran invertir a otros lados, ¿no? Entonces, pues sí, me tocó por ahí estar en algunas ferias comerciales, que es Ujú. principalmente la plataforma que utilizábamos para hacer esta interacción de inversión, pues en Estados Unidos, en Alemania, en Turquía. Y pues bueno, experiencias igual muy distintas de ver cómo hacen negocios en todas Sí, estas partes, ¿no? Que tal vez te sales un poco de la burbuja de decir, bueno, pues no todo es siempre la técnica mexicana de cómo hacemos ajá, negocios. sí, claro. Ujú. Y bueno, antes de estar en esta empresa alemana, ¿estuviste en la Cámara de Comercio Internacional o fue después? Sí, fue Antes, antes, ok. justo antes. Ujú. ¿En qué año fue cuando estuviste en la Pues Cámara? muy chistoso también cuando ya estaba por graduarme de la maestría, estaba yo en Ajá, Monterrey, me hice la maestría en Derecho Internacional y lo hice porque me llama mucho la atención también ver cómo los organismos sí, internacionales actúan a favor del comercio internacional. ok. Entonces, haciendo la maestría y ya en los últimos meses dije, no, pues si me gradúo de esta maestría la quiero utilizar y quiero trabajar en algo relacionado a eso, Ujú, ¿no? Entonces, pues me puse a aplicar a muchísimos trabajos ok. internacionales, digo, o sea, fuera de Sí, México sí, en sí. organismos y pues de, no sé, 200 aplicaciones que mandé, pues pegó una. Ok. Entonces, pues sí, así fue como estuve en la Cámara Internacional de Comercio, que por ahí seguramente has escuchado, son los que hacen los 5 Los terms. 5 terms, sí. Entonces, pues Los fue una benditos experiencia 5 terms. increíble, porque sí, Sí, imagínate después de decir definitivamente. O sea, estás como exámenes de eso, ya ir a donde sí, o sea, más. y estás en el órgano principal que literalmente regula, pues, la gran parte de los negocios internacionales en el mundo. O sea, Es cierto, sí, muy. Sí, sí sí. está muy interesante todo ese asunto. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues fue, digamos, normalmente con organismos internacionales es por proyectos Ah, ok, sí. y pues bueno, fueron 2 términos de proyectos que estábamos haciendo por ahí como unos meetings, que así pues, o sea, unas reuniones, Reuniones, digamos, sí. con comisiones para poder después generar información y que de ahí se pudiesen modificar pues reglas de comercio o demás. Ok. Entonces pues sí, fue por periodos y por ahí me tocó estar en el de Miami, en un meeting que se hizo en Miami, Ujú. también muy loco porque coordinándolo desde París, pero que era en Miami, entonces te Ah, ok. imaginas ahí el... Sí, porque lo llevaste a cabo en París, ¿verdad? Esto. Sí, 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 eso estuve allá en París y bueno, de ahí otro que ayudé en un país chiquitito que se llama Georgia, Georgia, sí. que se escribe. Sí, entonces muy interesante todo eso. Ok, y sí, suena demasiado interesante, ¿eh? Y ¿cómo es trabajar o trabajar en una empresa así de global, de internacional? O sea, porque definitivamente es muy distinto a cómo puedes trabajar en una empresa internacional desde México, a cómo puedes trabajar en una empresa internacional, por ejemplo, en París. Bueno, tiene sede en varias partes del mundo, pero bueno, en este caso en estar en París, ¿cuál es la diferencia? O sea, Sí. tanto cuestiones jerárquicas, por ejemplo, el ambiente laboral, porque, bueno, me imagino que es con puros internacionales también. Sí, O sí, sea, sí. ¿cómo es ese ambiente? Fíjate, Moy, que me di cuenta de algo bien chistoso que, bueno, estando ahí y que, como tú dices, era con muchos de mis colegas que iban por este mismo tipo de hacer proyectos, eran de muchos Ajá, lados del mundo. Y casi que eso es lo que buscan también todos los organismos, ¿no? La OMC, la ONU, sí, buscan tener mucha rotación de muchas nacionalidades para tener, pues, un enriquecimiento de lo que quieren llegar a claro. lograr, ¿no? Entonces, bueno, trabajando acá estuvo muy padre porque me di cuenta que existía como una manera muy local de trabajo, o sea, muy de lo que pasaba ahí
en el edificio, digamos, aunque estuviéramos en París, pero no trabajábamos a la manera francesa, ni tampoco yo trabajaba a la manera mexicana. O sea, como que hacían un ambiente por ahí de trabajo que se creaba ahí, que pues todos hablábamos en inglés, sí, pero cada quien con su acento de inglés o con sus palabras que sabe, ¿no? O bueno, era un lugar, pues teníamos como más de 50 nacionalidades de personas que trabajaban ahí, entonces sí era muy interesante, te digo, ver cómo se creaba ese, no sé cómo llamarlo, pero como esa manera de trabajo solamente de ahí, que no era ni la francesa, ni la mexicana, ni nada. Ningún país, o sea, era única, o sea, como que, no sé, todos trataban de ser neutrales quizás. Sí. Todos trataban como de sacar las cosas con el mayor respeto, sin hacerlo, te digo, a la manera de tu país, y pues sí, o sea, siguiendo como la secuencia de las cosas lo más claro posible, porque todos tienen ahí pues una manera de pensar distinto, todos hemos crecido en países distintos y es como, a ver, vamos a ponernos de acuerdo aquí para hacer las cosas, entonces muy, muy padre. Incluso debe ser un tanto complicado, o sea, porque yo cuando me fui de intercambio, por ejemplo, los mismos chistes que haces aquí, no, o sea, ya por experiencia, no le van a gustar al de otra nacionalidad. O sea, incluso, porque, o sea, ya cuando estás como, te empiezas a sentir como en confianza y así, pues a mí me pasa que, por ejemplo, quiero hacer un chiste, un comentario, o sea, como para romper el hielo quizás, pero no lo entienden o no queda, o sea, no es lo que, sí, porque siento que ya cuando llevas, no sé, cierto tiempo y ya quieres como relajar el asunto y así, pues como que, o sea, tienes que mantener esa línea, ¿no? O sea, siempre tienes que estar, atrás de ese límite para llevar una convivencia sana entre todos, definitivamente. Sí, es más algo de sacar trabajo, creo que ahí es como, pues hay que ponerse todas las pilas y ponerse. Sí, claro. Pero sí me acuerdo ahorita que dices eso, una vez me pasó, te digo que me gusta también pues irme de aventuras y yo sola de repente, que a mi mamá a veces no le gusta mucho eso, pero me acuerdo que una vez estaba en Bulgaria, si mal no me acuerdo, y por razón alguna, pues llegué en tren, chalala, y ya estaba yo por ahí ya bajando con mi mochilita y todo, y de repente llega una persona y me empieza a decir una cosa, ¿no? Y pues yo entendí como que me quería vender algo o algo así, entonces yo le empiezo a hacer así como, ¿no? Y yo no sabía, pero resulta que en Bulgaria como que hacer así significa sí y hacer así significa no. Entonces yo le estaba haciendo así al señor y pues él me iba siguiendo, así como en toda la salidita de ahí del tren. Y llegó hasta el final, y de ahí ya como que le empezó a hablar a otra persona y llegó el otro que también hablaba inglés y le decía, no, pues es que le tienes que pagar. Y yo, ¿pero qué? Si yo le estaba diciendo que no. Que según me estaba diciendo mucha información turística y que yo le estaba diciendo, sí, dime más información. O sea, Entonces fue así como, híjole, no, pues, o sea, sí hay cosas que de plano tienes que pues aprender o tratar de adaptarte a otras culturas, pero a veces hay maneras pues muy distintas de ver las cosas. O sea, de expresarse y con cosas, o sea, que incluso para uno no tienen relevancia o así. Por ejemplo, en toda América, esta historia me la contaron, ¿no? O sea, sí fue cierto, fue de que a un empresario, me parece que canadiense, era canadiense, fue a hacer negocios a Medio Oriente, y entonces estando, no sé bien en qué país fue, él estaba en un meeting, que estaba a la mesa, había fruta en el centro, y entonces había un plátano, entonces tomó el plátano y lo empezó a pelar así, como pelas un plátano normal. Pues resulta que todas las mujeres que estaban ahí se ofendieron, porque el pelar un plátano así frente a mujeres es una falta de respeto. Lo que tienes que hacer es partir el plátano y ya te lo tienes que ir comiendo por pedazos, partiéndolo. Si no, o sea, resulta una falta de respeto. Pero, o sea, si no conoces la cultura, ¿cuándo te va a pasar por la cabeza? Y él, o sea, y todas las mujeres ahí presentes estaban pues como que desconcertadas, todo, y él no entendía nada hasta que acabó la negociación, todo lo que estaban haciendo, hasta que le explicaron cómo fue la situación, y fue un choque cultural muy grande. Y es que sí, o sea, sí suele pasar, son detallitos que, o sea, señas incluso que
que pasan desapercibidas. Y que para, no me dejarás mentir, los que estudiamos negocios internacionales casi que hay que estar alerta siempre de todo eso, porque somos el puente, ¿no? El contacto de la empresa. Sí, claro, para que haga o sea, esto. te enfatizan mucho el ser muy respetuoso, el ser muy abierto, o sea, tienes que ser muy abierto, cuando viajes tienes que ser muy abierto para no ofender a otros, y algo muy importante siempre, estudiar muy bien la cultura. Sí. O sea, antes de viajar tienes que hacer una muy buena investigación si quieres que sea lo más gratificante para ambas partes, pues ese viaje, negociación, lo que sea que vayas a hacer. Claro, ¿no? Claro, siempre. Sí. Y bueno, también quería hablar sobre la consultoría que fundaste. IBL, no sé cómo la mencionas. Inglés-español, está bien. Inglés-español, como sí, sea. sí, ¿Tiene algún significado, IBL? Pues International Business and Law. O sea, negocios internacionales y derecho. Sí. Pero pues sí. El año pasado, en pandemia también, por varias situaciones que pasaron, fue como, me dio el impulso y dije, bueno, pues voy a hacerlo así, o sea, ya realidad. Y probablemente, pues, como que todavía sigo aprendiendo muchísimo de esta parte de inicio, pero pues bueno, es interesante también ir aprendiendo de la parte de consultoría y tener algunos clientes, tal vez con unos cuantos, ahorita me hago pelotas yo sola, pero está muy, muy entretenido. Tengo que reiniciar la cámara, ahorita regresamos. Okay. Ya estamos de regreso aquí y bueno, como estamos hablando de la consultoría de International Business and Law, y entonces te quería preguntar también un poquito sobre me imagino, bueno, no sé si trabajas con otros también, o sea, o nada más eres tú ahí. Pues empezó, la verdad es que sí, con una idea, pues, mía, de decir, bueno, ahorita que ya me empecé a adentrar más como al ambiente de negocios y todo esto, tener algunos contactos, que eso siempre es importante en negocios internacionales, sí. O sí. Bueno, en todo, ¿verdad? Pero creo que en negocios a veces es más celoso, ¿no? Entonces, ya tenía tal vez alguna pequeña carterita de clientes que ya me habían estado pues contactando para otras cosas y dije, bueno, pues le voy a poner nombre a lo que estoy haciendo. Y sí, pues empecé yo ahorita y de ahí de repente tengo apoyo de otras personas, pero la verdad mayormente es mi trabajo. Ok, y ¿son de otros países o son mexicanos aún así? Sí, pues las veces que he estado en contacto digamos, con otros proyectos de otros países, han sido clientes que ya conocía de antes, que estaban en China y que querían hacer un pequeño estudio, digamos, de mercado para traer un tipo de tecnología como para detección del nivel del agua, algo así, para hacer acuicultura. El punto es que pues les apoyé por ahí y pues estuve trabajando con personas de esa empresa, entonces pues digamos era como personas pues sí, de la empresa china. Y en otra ocasión también con algunos mexicanos y en una más con unos argentinos, también una experiencia muy, muy impactante. Muy interesante. Sí. Y ¿cuáles son tu visión o tu planeación para un futuro igual de la consultoría? O sea, ¿si piensas llevarlo más grande? ¿O en qué punto o sea, ¿cómo ves la perspectiva de seguir en eso? Fíjate que es muy chistoso, Moy, porque al inicio, digamos, pues viendo tal vez cómo los negocios digitales también se están llevando ahora, dije, bueno, pues voy a empezar como con una pequeña campaña y acá Instagram y acá, ¿no? Pero me di cuenta que en realidad mis clientes pues no están ahí, o sea, los que me han salido de proyectos son más porque me conocen o el que conoce recomendó acá, probablemente no es porque van a buscar a alguien para apoyarles en cursos de derecho aduanero en Instagram, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues muy chistoso porque tal vez ahí fue como mi shock de decir, bueno, pues tal vez no es exactamente por ahí por donde yo la estaba llevando, sino más por pues simplemente el contacto de boca a boca y yo saber un límite hasta cuántos proyectos puedo tener. Okay. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy llevando 3 y con eso yo sé que
ya es mi tope por el momento, ¿no? Sí. Para sacar las cosas bien. Entonces, sí te digo, distinto como pensar hasta dónde expandirlo o no, porque creo que primero tengo todavía que entender mucho mejor el mercado y hacia dónde quiero llegar, pero sí, o sea, depende mucho y ahí me di cuenta que depende mucho del tipo de proyecto que estás lanzando. O sea, por ejemplo, el podcast, obviamente, ¿verdad? pero en esto dije, híjole, no, pues tal vez no es exactamente por ahí Sí, como claro. de estar pagando un community manager o algo así, porque por ahí no sale el negocio para esto, ¿no? Sale por otros lados. Sí, o sea, tiene otro canal de distribución de información y pues al final si, como tú dices, no sé, invertir en redes sociales, pues quizás iba a ser dinero desperdiciado. Bueno, no quizás, lo más probable, porque así como dices que te llegaran los clientes, pues sí, es otra manera. Sí. Es otra manera y quizás ya son, a las personas que contactas son personas mayores quizás también, no son jóvenes que están todo el día en Instagram o sea, no, algo es así. Distinto, te digo, tal vez también porque ahorita estoy yo y digo, bueno, pues si le doy así como demasiada exposición, puede que me lleguen otras cosas, pero también, o sea, hasta dónde yo puedo hacer para que yo también no me estrese o pues sí, hasta dónde van las cosas de una forma realista. Sí, claro. Sí, porque hay consultoras que claramente también se promocionan mucho en internet, pero tienen otro tipo de clientes, claro, definitivamente. Sí. Y yo te preguntaba de cuál era tu visión en la consultoría porque pienso que alguien en negocios internacionales no se casa con ningún proyecto completamente, o sea, al 100%, porque al final aprendes, bueno, yo en el poco proceso que he llevado he visto que al final pues desarrollas un proyecto o llevas a cabo algo siempre y cuando sea factible y veas que puedas seguir llevándolo y todo y siempre que llegue una mejor oportunidad y sepas aprovecharla, pues la tomas, ¿no? Sí, también. Sí, sin duda. Como ahorita, como estás, pues como vas a iniciar como directora del TEC, pues fue una oportunidad que claramente tuviste, pues la tomaste también. Y creo que igual muchos de mis compañeros con los que me gradué, te puedo decir que ninguno repite trabajo, o sea, de todos los que conozco, nadie está como, ay, todos trabajan en la misma cosa, o sea, o te gradúas y todos hacen lo mismo. La verdad es que no, o sea, todos estamos en cosas bien distintas y creo que eso también pues es muy interesante de negocios internacionales porque te da como esta flexibilidad. Y yo les digo a mis alumnos, puedes tú estudiar negocios y de ahí utilizar pues esos soft skills que también dicen, ¿no? Para hacer lo que a ti más te guste. O sea, no necesariamente tienes que trabajar en cosas, por ejemplo, de logística o trabajar en un forwarder o algo así. Si te gusta, cool, pero si no, pues puedes utilizarlo para otras cosas. Yo te quería preguntar, estoy casi seguro que ya deduje la respuesta, pero yo te quería preguntar porque en negocios internacionales hay dos tipos de personas, así lo he visto siempre yo. El que le gusta estar en la oficina y al que le gusta estar viajando, el estar conociendo, o sea, porque para muchos puede ser frustrante estar todo el tiempo en aviones o de aquí para allá. Obviamente también hay edades, pero creo que te gusta mucho salir, o sea, también Sí, me gusta mucho. O sí, 50-50, o ¿qué porcentaje le darías a oficina? No sé, ahorita que me lo pregunto, sí, no lo había pensado, pero creo que me gusta más el estar saliendo, aunque ya he experimentado, digo, tengo, ¿cuántos años? Como 5 años de graduada de la licenciatura. Sí, 2015. No, 6, bueno, por ahí. Y pues en este tiempo sí he estado como experimentando unas cosas que ya es, por ejemplo, vivir un mes en un hotel, que dices, ay, qué padre, ¿no? Pero después ya de unos días dices, ay, no está tan padre. Sí. O tal vez como llegar de un vuelo de Alemania que me tocaba y de ahí al siguiente día irme a otro Estados Unidos. Entonces está bien, pero también ya llega un punto en el que dices, no, pues, o sea... Quieres estar en un lugar. Sí. No me ha pasado todavía, no llego a ese punto. Me gusta pero mucho crees el que estar brincando, pero yo creo que también es como el tiempo, o sea, tu vida, hacia dónde va. Digo, por ejemplo, nuestros papás en algún momento seguramente andaban de allá para acá y ya después dijeron, bueno, pues ya
un lugar, una casa o ese tipo de cosas. Claro. Pero sí, creo que de los dos es muy, muy bueno. Sí, o sea, lo que te decía, también es cuestión de edades, o sea, sí pienso que hay bueno, de cajón a los que estudian negocios internacionales probablemente lo que más les fascina es estar de un lugar en otro, pero obviamente como todo, pues a la mayoría quizás va a llegar el momento en el que ya prefieras la oficina, o sea, llegar a tu oficina y así, no salir tanto. Sí. Y habrá uno que otro también que asiste ya grande, va a querer seguir de un país en otro, sí. Tengo profesores que les fascina estar viajando todo el tiempo y aprovechan los puentes de 4 o 5 días para irse a no sé qué país, no, a países así perdidos que ni reconocidos están. ¿No? Qué increíble. Sí. Yo seré de esas en cuanto ya abran más las fronteras. Sí, que ese tema de los países no reconocidos está muy interesante también dentro de la carrera, porque pues obviamente hay órganos dedicados a reconocer países por cuestiones, cómo se encuentran políticamente o así, pero al final te das cuenta que muchas veces puede ser por política, o sea, es mera política. Y es algo muy interesante también de la perspectiva que te da los negocios internacionales. Fíjate que cuando estaba de intercambio, igual una de mis mejores amigas que hice allá, pues es de Lituania, se llama Audra. Okay. Y recuerdo que, pues yo jamás lo pensé, ¿no? Jamás pienso así como que México va a desaparecer o algo así, ¿no? Pero muy chistoso porque estábamos allá y justo fue en ese tiempo, 2014, que en Lituania cambió de su moneda ahora a ser euro. Okay. Entonces, te digo, pues para mí tal vez era impactante porque ella me decía, pues es que con todo lo que está pasando, nunca sabes qué puede llegar a pasarle a tu país. Ella hablando de Lituania, pues un país de que 1 millón, 2 millones de personas y con siempre pues estas tensiones como con Rusia y esa historia por ahí de estos países. Entonces ella me decía, es que a mí me da miedo regresar del intercambio y que me digan, no, pues es que tu país ya no existe o algo así. Sí. Y me decía, después, pues voy a regresar y todo el dinero que tengo de la moneda, y ahorita ya no va a valer, voy a tener que cambiarla a euros y ya no tengo esa identidad de ese país, ¿no? Entonces, tal vez para mí era como, yo jamás he pensado así como que me da miedo regresar y que México ya no exista, o sea, es muy raro, ¿no? Pero es una perspectiva pues que depende mucho de dónde seas. Del contexto en el que nazcas. Y es que sí, es algo muy curioso el perder tu identidad. Bueno, no es algo curioso, es algo fuerte el perder tu identidad como país, la moneda, por ejemplo, el peso mexicano, o sea, tiene su impacto incluso psicológico también. Y por ejemplo, lo que pasa en muchos países de África, por ejemplo, que muchas veces designan territorios para ciertas partes y entre las tribus o entre ellos comienzan pues estas batallas porque al final, o sea, están muy segregados, o sea, hay demasiadas tribus, miles de tribus que ni una se identifica con otra y entonces ahí comienzan pues o sea, comienzan conflictos y todo es porque si lo ves desde una generalidad, pues dices, pues son tribus, las voy a colocar en cierto territorio. Pero pues al final ninguna se identifica con otra porque cada una tiene su esencia, su cultura, sus rasgos, su dialecto y pues ahí comienzan como estos conflictos, ¿no? Sí. Para nosotros es algo muy raro, ¿no? Es como... Bueno, o sea, es que si lo ves desde la generalidad, pues no lo vas a entender, lo vas a querer generalizar y va a ser complicado ser crítico, pero pues sí necesita mucho enfoque, claramente. Claro, sí. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Algún tema en específico? ¿Alguna actividad? Sí, pues yo creo que lo que te decía de la flexibilidad, eso me llama mucho la atención en las cosas que he estado, pues si tú llevas el negocio hacia afuera o traes lo mejor del extranjero acá, pero
creo que esa flexibilidad de tal vez estar apoyando en diferentes industrias y no quedarte como solamente en una cosa, eso es muy interesante, ¿no? Que me ha tocado, por ejemplo, estar en proyectos de cuestiones que yo jamás pensé, ¿no? Y esa flexibilidad. Otra, pues claro, el exposure internacional, de tener que ir a lados, pues ahorita está un poco frenado, ¿verdad? Pero tener contactos con personas en otras partes del mundo, eso también me gusta muchísimo. Y creo que de los temas más interesantes, a mí me interesa mucho, pues aparte de las capacitaciones y lo que hago mayormente en la consultoría, que es asesoría en derecho aduanero. Me gusta mucho el conocer, pues lo que te decía, ¿no? ¿Qué hacen los organismos internacionales para promover el comercio internacional? Entonces, como que el conocer qué hacen los organismos me llama mucho la atención también. Sí, o sea, esos temas son muy interesantes también. Por ejemplo, la cuestión de los 5 terms, ¿te llama mucho la atención o no es algo que pues, tocas mucho? Muy chistoso, fíjate, porque cuando bueno, estaba en la carrera, recuerdo que por ahí algunos maestros me decían así como, bueno, te tienes que aprender todos los 5 terms y casi que te voy a hacer un examen de cada uno, de qué significa, y hazme una grafiquita y dibújame el barquito hasta dónde llega y así. Entonces, me acuerdo que yo los traía muy frescos y ves que cambian cada 10 años. Entonces, cuando estaba allá en Francia, apenas estaban como en ese proceso de cambio y demás para los 2020. El punto es que yo llegué así muy feliz de que no, es que yo me sé los 5 terms 2010 de pie a pa. Y me dijeron así de, ¿por qué te lo sabes? O sea, yo era la única, creo, ahí en todo el edificio que se sabía todos los 5 terms así de memoria. Y me decían, es que aquí, o sea, trabajamos aquí, nadie se lo sabe, es como que ahí están en un libro y pues sirven para eso, ¿no? Sí, claro. Pues sí, o sea, organismos internacionales a veces hacen las reglas, las ponen ahí, y otros, que son ya las empresas, son los que la llevan a la práctica. Entonces, digo, sí me interesan, pero más creo que en la creación. Y ya en aplicarlos, eso sí, a veces es muy complejo, ¿no? Ahí es como cada quien como interpreta eso. Pero sí, creo que más en la creación de las reglas de comercio. Sí, a mí los 5 terms definitivamente ¿No te es que sí, o sea, en la aplicación, así como dices, es lo más complicado en su creación, desarrollo, entendimiento incluso. Pues no es tan complicado, o sea, es flexible. Es una teoría, ¿no? Ajá, es una teoría, pero en la aplicación existe una variedad de cómo llevarlo a cabo, que sí, ya depende de cada empresa cómo va a llevar a cabo sus negocios, que sí suele ser muy, muy confuso. Pero no hablamos un poco más de Incoterms, o sea, hay tantos temas en variedad. El examen muy... Sí. No es cierto. pero sí, todos estos temas en general me llaman mucho la atención, me interesa, pues es lo que estudio. Y sí, me apasiona todo esto en general, y por eso te quería invitar para hablar un poquito de eso, de la experiencia internacional, de tus trabajos que has llevado a cabo, proyectos. Pues sí, es que como lo decía en un principio, lo veo como parte de... Obviamente puedes ejercer de muchísimas más maneras, porque la carrera de negocios internacionales es muy flexible, y más aún cuando... O sí, le puedes dar un giro completo cuando te especializas también en una maestría o así. O sea, es que hay tanta variedad que, o sea, le puedes dar un giro. Y pues más que nada de estos temas eran los que quería tratar contigo. Y ya para terminar, antes de terminar, hay una dinámica que he estado planteando, que es a todos los invitados les digo que en el póster de acá, que tengo acá atrás, lo describan primero, qué es lo que ves, pues. Ok. Sí. Pues bueno, veo como una combinación, pues de arte, y me demuestra como alguien que está muy serio tal vez por fuera, pero por dentro probablemente como su cabeza y su ser está un poquito más vivo, entonces no sé, algo así me proyecta. ¿Qué mensaje te da, o sea, como tal, así en específico? O sea, que digas, siento que esto representa
algo de la actualidad o... Ok. Pues sí, digo, probablemente es como esa combinación del pasado y el presente. Okay. Y pues te digo, me demuestra como que creatividad Uh-huh. y como traer las cosas con una nueva versión a la hora. Ok, sí, o sea, definitivamente tiene toda una fachada de creatividad y sí, Sí. comparto ese punto y lo que dijiste, muy interesante, del pasado al presente, es una idea que comparto mucho, o sea, yo ya lo he dicho en muchos episodios también, pero pues es mi punto, es mi perspectiva de cómo lo veo y eso es los aspectos culturales del pasado, cómo llega el presente o más que el presente, la juventud, porque el graffiti siento que siempre es como una representación como tipo revolución de jóvenes, así, de imponer, entonces el pasado con el presente o con las nuevas generaciones es como una mezcla ahí. Está muy padre. Ah, gracias. Sí, pues, no sé si quieres agregar algo más. Pues muchas gracias por invitarme, Moy, y yo sé que te va a seguir yendo muy, muy bien en tu Gracias. podcast y pues bueno, para lo que se ofrezca, estoy por aquí. Muchas gracias. Pues no, de verdad quiero agradecerte por tomarte el tiempo de venir acá. Yo sé que igual estás trabajando y tienes cosas que llevar a cabo, pero el que te tomes el tiempo y vengas acá conmigo, de verdad lo aprecio demasiado y para llevar esta plática a cabo. Y pues te deseo mucho éxito en tu consultoría, en el trabajo que vas a tomar como director en el bachelor y en todos los proyectos que hagas en un futuro también mucho éxito de verdad y pues espero y muchísimo más adelante cuando ya hayas desarrollado más cosas estés de vuelta por acá. Claro que sí, si me invitas aquí estaré. Pues muchas gracias, pues esto fue todo por este episodio del podcast a raya. Yo soy Moyo Guzmán y les agradezco de verdad por llegar hasta aquí. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye. Bye.